Estamos a 3 minutos de las 9 de la mañana, abrimos la primera entrevista y recibimos a Selva Ortiz, quien es integrante del grupo Redes Amigos de la Tierra, para abordar la cuestión de la crisis hídrica y cuál es la visión de estos grupos ambientalistas a propósito de la gestión de la crisis. Selva, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días a la audiencia. Bueno, ¿ustedes cómo valoran la situación actual en la que estamos viviendo? Bien, es una situación absolutamente grave. Estar en Uruguay en esta crisis hídrica, para nosotros no solamente es una crisis hídrica, una emergencia hídrica como lo declaró el gobierno, sino para nosotros estamos ante una emergencia sanitaria. Yo escuchaba el viernes la entrevista que le hicieron al decano de Facultad de Química, donde claramente alerta y dice que no consumamos el agua que sale de nuestras canillas en un país como Uruguay, con una red hídrica de agua dulce, de ríos, arroyos, superficiales y subterráneas, en un país donde hace 18 años la población organizada reformó la Constitución de la República por una iniciativa popular, priorizando el agua para consumo humano que para otros fines. Estar en esta situación en el 2023 es súper grave. Es muy grave porque no hubo un abandono de la cuenca del Santa Lucía, como lo venimos denunciando, como sigue pasando en el día de hoy. Leíamos los titulares en donde sigue habiendo daños, sigue habiendo sobreexplotación de esa cuenca, pero además en el 2013, hace exactamente 10 años, hubieron ya eventos que nos alertaban sobre la calidad del agua. Hubieron medidas que se tendrían que haber cumplido, no todas se cumplieron, pero además fueron tímidas e insuficientes. Nosotros entendemos que lo que está pasando hoy, lo que nos tiene que sacudir es, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ya con nuestros recursos hídricos, con este bien común, para que no volvamos a estar en esta situación? Ahora, Selva, sin lluvia, ¿esto se podría haber evitado de todas formas? Sin lluvia, si hubiéramos hecho las cosas bien, no estaríamos jamás en esta situación. Haber enfrentado esta crisis. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes al respecto? Primero que nada, la reforma constitucional del 2004 establece claramente que los servicios públicos de agua y saneamiento deben ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Eso lleva también a que nuestra empresa pública debía haber tenido mucho más refuerzos y mucho más permanente políticas para enfrentar lo que estaba pasando. Claramente, en los últimos años ha habido una falta de inversión y una mirada hacia lo privado con respecto a esto. Estamos perdiendo el 50% del agua que sale de aguas corrientes. Eso hace bastante que lo estamos denunciando y tendrían que haber habido políticas para prevenir y frenar eso ya. O sea, el agua dulce es un agua finita, el agua que purificamos y mandamos a la red, no podemos estar perdiendo el 50%. A su vez, ha habido una falta de inversión, tanto en lo que es infraestructura y el cuidado de estos, y también en lo que es recursos humanos para OCE. Los trabajadores han denunciado que han perdido y que más de 1000 trabajadores y que no están recuperados ni se están tomando. Entonces, nosotros siempre hemos defendido a OCE con esta política de subsidio cruzado, donde los lugares de ganancia también pueden cubrir las inversiones de los lugares que no dan ganancias. Pero también tenemos que pensar que lo que se hace en agua no es solamente inversión y no va a déficit del Estado, sino que lo que hacemos en materia de agua tiene que ver con esto de priorizar lo social sobre lo económico. Entonces, primero que nada, tendremos que reforzar nuestra empresa pública, porque es exclusiva y directamente quién tiene que dar los servicios de agua y saneamiento. Por otro lado, ha habido un abandono de la cuenca del Santa Lucía, ya mencionaba que las medidas no se están cumpliendo. Recuerdo muy bien que hace algunos años hubo una crisis del Santa Lucía y comenzaron a tomarse medidas, y a partir de allí, por lo menos yo empecé a escuchar el término de contaminación difusa, ¿no? Eso quiere decir que las actividades que se dan en toda la cuenca, bueno, contaminan de agoteo, digamos, o poquito, y es difícil abordar. ¿Qué se debió haber hecho para poder mantener el modelo productivo o impulsarlo,
pero bueno, preservando el Santa Lucía. Bien, el 80% de la contaminación del río Santa Lucía es difusa, como lo estás diciendo. Y, es difusa y de dónde viene, porque bueno, es difusa, pero tenemos bien identificados quién la provoca. O sea, la provoca el sector agropecuario. Es lo que estamos haciendo en territorio. Entonces, acá las medidas que se tomaron fueron para mitigar ese efecto. Sin embargo, estamos viendo que no solamente tenemos que pensar en mitigación, sino que tenemos que pensar en medidas mucho más drásticas de revertir procesos de degradación del territorio y también aplicar algunas de las medidas que sí eran más la protección de las zonas buffer, zonas riparias que le llaman, que son las que están más sobre las orillas de los ríos, en donde ahí, bueno, hay que cambiar el modo de producción. Y acá no estamos hablando de bajar los niveles de producción, sino producir en forma mucho más sustentable y producir de otra manera, para asegurar el agua para consumo humano de la población y también la soberanía alimentaria de nuestra población, porque muchas veces lo que producimos o hacemos en esta cuenca no es para satisfacer necesidades de alimentación de nosotros. Una de las cuestiones, y en esta crisis hídrica se pone muy en evidencia, es que en esta cuenca hay declaradas áreas de prioridad forestal por la ley de la forestación, y nosotros hemos venido planteando claramente que no podemos tener áreas de prioridad forestal en esta cuenca y que tenemos que limitar la forestación y en algunos casos, en las nacientes, retirar lo que ya está hecho. La Constitución también habla de restauración de la naturaleza. ¿Por qué produce áreas de forestación cerca del Santa Lucía? Cerca del Santa Lucía y principalmente en las nacientes. En las nacientes es donde tenemos la concentración en todo lo que es la Sierra de Minas, la concentración más grande de área de prioridad forestal. Una cuenca forestada con una cuenca no forestada, comparadas y en investigaciones que han hecho las empresas forestales y la academia, da que en una cuenca forestada tiene un 50% menos de caudal que una cuenca no forestada. Estamos hablando de cantidad y en momentos de crisis hídrica puede tener hasta un 80% menos de caudal. Eso es gravísimo cuando estamos pensando que es la cuenca que abastece al 60% de la población uruguaya de agua potable. Por lo tanto, los cuidados que tenemos que tener sobre esta cuenca tienen que intensificarse para no volver a esto. Por otro lado, la degradación que tenemos y el uso intensivo que tenemos con algunos de los emprendimientos agropecuarios con respecto a la emisión de fósforo y nitrógeno de materia orgánica también repercute mucho. Entonces, acá tenemos que tomar medidas, sentarnos a pensar como en los espacios de participación, volver a reflotar los que están bueno, en estos 6 meses no hemos sido citados con la crisis hídrica. Nosotros tenemos una serie de medidas que queremos presentar. Esto también lo hemos trabajado con la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida que integramos, que fue la comisión que impulsó la reforma constitucional de 2004. Nosotros veníamos trabajando en todos estos espacios, proponiendo medidas que se tenían que tomar y justamente denunciando que teníamos problemas graves. Si hubiéramos tenido una planificación, si hubiéramos tomado medidas, hoy no estaríamos acá. El problema es que hoy estamos sin agua potable en el área metropolitana, debemos cuidar esa cuenca. Muchas de las medidas que se están tomando hoy, una de las medidas que tenemos que preservar es, bueno, qué pasa en ese territorio, qué pasa con el monte indígena, qué pasa con los bañados, porque esto es también parte de la depuración. Sin embargo, estas represas que se están construyendo no están teniendo ningún tipo de estudio de impacto ambiental. También medidas que está tomando OCE para llegar a lugares donde puede encontrar agua en las nacientes para abastecer a minas, tampoco ha tenido esos cuidados. Nosotros estamos muy preocupados por lo que pasa ahora, pero lo que va a pasar cuando empiece a llover, porque cuando empiece a llover va a encontrar un territorio absolutamente que se tiene que drenar, tiene que llenar, pero también muy castigado por todas estas acciones que se están tomando. ¿Se hubiera evitado esta situación? Casupá, porque agua no ha caído en meses. O sea, exacto, han sido puntuales
Es cierto que cayó un buen volumen, pero no alcanza para abastecer las diferentes represas. Bien, Casupá era una de las 11 medidas que estaba en el 2013. Casupá iba a ser una reserva de un 70% de la demanda de agua del área metropolitana. Y para nosotros Casupá también lo importante que tenía es que le iba a dar el caudal ecológico al Santa Lucía. Todo el debate que se ha dado, si Casupá se hubiera llenado, si no se hubiera llenado, es de otra índole. Tendríamos que tener ya Casupá construida o llenándose sería una medida. Claramente Neptuno no es una solución, ni a futuro. No, de hecho, ustedes presentaron un recurso en marzo. ¿Qué pasó con eso? No, a ver, ¿por qué Neptuno no es una solución? Perdón que estoy... Sí, tomó un poquito de agua. Neptuno ha sido cuestionado desde filas de la oposición, organizaciones, parte de la academia también. Sin embargo, el gobierno pretende llevarlo adelante. Exactamente. Un consorcio de empresas privadas que construiría la zona de... Y el proceso sigue, ¿no? Y el proceso sigue, la licitación sigue. Nosotros venimos denunciando que no hubo información y no hubo participación de la sociedad civil en esto, como lo establece la Constitución. Presentamos recursos administrativos ante OCE, justamente cuestionando una cantidad de puntos que no han sido respondidos en cuanto a la inconstitucionalidad de ese proyecto, y también presentamos un recurso de amparo a la justicia que se nos negó, y luego también cuando hicimos la apelación también se negó. ¿El recurso de inconstitucionalidad es porque sería manejado por privados? No solamente, nosotros afirmamos que el recurso de inconstitucionalidad es porque no se cumplió con procesos, está manejado por privados, pero además se basa en una ley que es del 2002, una ley de inversiones del 2002, previo a la Constitución. La Constitución es muy clara, los servicios públicos de agua y saneamiento tienen que ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Cuando definimos servicio público, cuando estábamos redactando la Constitución, es todo el proceso, desde que se toma el agua, desde que entra una planta purificadora, desde que se purifica y que sale por un caño que llega a nuestros hogares. Entonces, si el servicio público tiene que ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, esto no soluciona. Pero por otro lado, lo que nosotros decimos no es una solución porque estamos tomando agua del Río de la Plata, y eso también le dimos elementos a OCE, le dimos elementos a la justicia, porque entendemos que hoy estamos tomando agua del Río de la Plata y estamos viendo la calidad que está saliendo en nuestras canillas. Ya OCE había subido los niveles, la primera medida de OCE fue subir los niveles de salinidad, que es lo que exigía el proyecto Neptuno, después los tuvo que duplicar. Entonces, la calidad, nosotros entendemos que no tenemos por qué bajar nuestros estándares de calidad de agua construyendo el proyecto Neptuno, porque tenemos una muy rica red hídrica de agua dulce, un Santa Lucía que es recuperable y que, según la academia, perfectamente nos puede satisfacer, si tomamos medidas drásticas, puede satisfacer la demanda del área metropolitana si tomamos medidas drásticas. Entonces, cuando decimos que Neptuno no es la solución, escuchamos a las autoridades decir que cuando tengamos Neptuno vamos a tener agua infinita, que no vamos a tener este tipo de problemas. Bueno, estamos realmente alarmados porque eso no es cierto, eso es un error. La academia está denunciando y diciendo que hay problemas muy graves en la zona de Arasatí, problemas de salinidad. Muchos días en el año la salinidad está por encima de lo que se permite, de lo habilitado para potabilizar, por lo tanto claro, no va a poder funcionar. El gobierno no dicen eso, dicen que son muy pocos en el año. 80 días, ¿no? No, 80 días es lo que da el estudio de factibilidad. Lo que decía el gobierno, por ejemplo, en el Palacio Legislativo, es que estos eventos de salinidad se dan cada 100 años. Bueno, hace 3 años que se están dando en forma constante. Que ese acopio de agua dulce se solucionan esos pocos días de salinidad. Esos pocos días de salinidad, que ese polder sería de 25 a 40 días. Por ejemplo, estos últimos años han habido 93 días, 136 días, cosa que realmente no estaría solucionado. Entonces, estaríamos invirtiendo, todos los uruguayos le estaríamos pagando a un privado 800 millones de dólares por una obra que va a salir 258, que lo vamos a pagar desde todos los uruguayos, desde Artigas hasta Montevideo, por una falsa solución a este problema, cuando
La academia está alertando, las organizaciones estamos que el diciendo... gobierno sigue adelante con el proyecto si es tan negativo en la visión de ustedes y en referencia a los informes que ustedes traen? Eso es algo que realmente nos alarma porque entendemos que los estudios de las empresas están hechos, que son los únicos que ha usado el gobierno, y hay estudios de la academia, hay denuncias y hay espacios en donde tendríamos que haber discutido esto que no lo discutimos. Por ejemplo, se están violando convenios internacionales de acceso a la información, de derechos humanos en temas de ambiente, cuando no hemos podido discutir estos temas, intercambiar, hablar, como decís vos, bueno, ¿por qué van a tomar este lugar? ¿Por qué es esta inversión y no otra? Y principalmente, ¿por qué lo hacen en un modelo de negocio que el pueblo uruguayo en el 2004 dijo no lo quiero para nuestros servicios públicos de agua y saneamiento? Eso es una cuestión que nos alarma, nos alerta, porque violar la Constitución parece ya un capricho a esta altura por un proyecto que presentan 5 empresas privadas y que es una falsa solución, y que además, después de esta crisis, sabemos que tomar agua del Río de la Plata nos da muy mala calidad de agua y problemas en la salud, como los que ya estamos enfrentando, que no son solamente los niveles de sodio, cloruro, sino también toda la materia orgánica. Se han hablado de los trialometanos, se han hablado de otra cantidad de cuestiones que no están asegurados por esta planta potabilizadora, que aclaremos, no es una desalinizadora, y tampoco Uruguay tiene sentido que invierta en una desalinizadora, porque estamos en una zona del planeta en donde eso no tiene ninguna necesidad. Selva, desde Redes Amigos de la Tierra se ha señalado que OCE ha emitido comunicación o mensajes falsos, ¿no? Sí. ¿Esto es parte, el proyecto Neptuno sería parte de esos mensajes que ustedes denuncian o entienden no son del todo reales? ¿O en qué otra cosa se ha equivocado tal vez desde su punto de vista el gobierno y OCE en particular? Nosotros entendemos que en esta crisis hídrica ha estado muy mala la comunicación, principalmente porque se comunicó tarde, porque ya en febrero tuvimos una alerta y hasta mayo no tuvimos ninguna alerta, hasta el día que, días después que tomábamos agua de la canilla y decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué sabor más extraño tiene esto? Entonces, cuando ya los niveles estaban por encima, fue que la población se enteró de que estaba pasando esto. Por otro lado, las medidas que se ha tomado por parte de OCE y del gobierno no han dado ningún resultado, porque fueron tardías y siguieron en el mismo sentido. El gobierno dijo que el 16 de mayo que los niveles de calidad de agua estaban asegurados y que los iban a poder mantener. Pocos días después seguimos duplicando y hoy estamos por encima de los niveles permitidos. Se habla de que también es agua infinita la que va a dar el Río de la Plata, y cuando llegue a Arasatí esté construido Neptuno, esto no va a volver a pasar, cuando nosotros entendemos que no es así. Ya para cerrar, ¿qué medidas proponen ustedes en el corto plazo? Bien, en el corto plazo nosotros entendemos que hay sectores de la población que no están teniendo acceso al agua potable, que no están pudiendo comprar agua embotellada. Entonces acá nosotros en la Comisión de Cuenca del Santa Lucía el jueves pasado, y que pasamos un cuarto intermedio para tratar estos puntos este jueves, entendemos que OCE tiene que salir por los barrios con tanques cisterna de agua potable traído de los lugares donde sí está pudiendo potabilizar, para llevar agua en forma directa a la gente, porque el agua que está llegando por sus canillas no puede satisfacerlo. Entonces, eso es lo prioritario, que los sectores vulnerables hoy tengan acceso a agua potable, que no están pudiendo pagarse el agua embotellada, que lo que están pudiendo, lo que se está brindando y lo que está distribuyendo no es suficiente para esa población. Otro de los puntos es que hay que tomar medidas claras en OCE de inversión, de contratación de personal, porque pensemos, estamos en un año electoral, a partir del 31 de octubre ya no pueden contratarse más funcionarios públicos, y acá nosotros necesitamos reforzar la empresa pública para revertir y frenar ya los procesos de pérdida e inversión directa y en forma pública de eso, frenar las privatizaciones y suspender el proyecto Neptuno. Entonces, también entendemos que la academia en los espacios de participación tiene que tener una voz mucho más fuerte. El Estado y el gobierno no han tomado en cuenta a las organizaciones ni a la academia, por lo tanto tenemos que
sentarnos ya en esos espacios que estén funcionando en forma permanente para buscar y juntos encontrar más medidas para revertir estos procesos y para que esto no vuelva a suceder. Muchas gracias, Selva. Muchas gracias a ustedes.